y al tiro vemos lo nuevo. Y mañana empezamos con lo último nuevo. Ya lo de lo que tengo que ver hoy día tiene mucha relación con lo que ya vi hasta el viernes. Máximo y mínimo, primera derivada, ¿se acuerdan de eso? Miren, este era el ejercicio que estaba propuesto. Se los voy a escribir aquí, si para que ir a buscarla, sé de memoria cuál era. Era este. Número 2. Localizar máximos y mínimos, si es que los tiene, porque puede que no tenga, de esta función. La función f de x igual x cubo menos 3x. Ese es el otro ejercicio. Ya. Hasta el momento vimos esto. Miren, yo les voy a dar la función. La función se les da, esa. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a derivarla al tiro. Vamos a tener la derivada y de aquí, de la derivada, voy a calcular los valores críticos. ¿Se acuerdan que estamos usando la abreviación BC para valores críticos? ¿Y qué tienen que hacer con la derivada para encontrar los valores críticos? La derivada la tienen que igualar a 0. Eso de que no existe, que se indetermina, dijimos que lo íbamos a dejar de lado porque íbamos a ver solamente curvas suaves, que se llaman. Se iguala a 0 la derivada, ya esta expresión de aquí, esa, la igualan a 0 y resuelven la ecuación. Puede que les dé un valor crítico, 2 valores críticos, 3 valores críticos, no sé. Ya puede que los valores críticos supongamos que son 2. X1 y X2. Esos X1 y X2 son valores de la variable X, ¿no es cierto? Del eje horizontal de este. Si ustedes lo ubican en orden, el X1, el X2, el X3, si es que hay más, lo ubican en orden, el más chico a la izquierda, después el otro. ¿Sí? Y aquí se dan cuenta que esos valores críticos generan intervalos. Estos dos valores críticos generan 3 intervalos, intervalos, tramos, lo mismo. El primer intervalo va desde el menos infinito al valor crítico más chico, que es el X1. Ya, porque esto, ¿se acuerdan que con esto, después, esto yo lo llevaba a una tabla? Ya, y en los intervalos, después el otro intervalo del X1 al X2 y del X2 al más infinito, yo iba viendo los signos de la derivada, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que en la tabla iba todo bien ordenadito? Pero lo que importaba era lo siguiente, que si la primera derivada es positiva, la curva sube. Vamos a usar simbología desde ahora en adelante. Esto significa creciente. Y si la primera derivada en un intervalo, ¿ya?, era negativa, profe, ¿cómo la primera derivada en un intervalo? Sí, pues aquí, por ejemplo, supongamos que este es el 1 y este es el 4. Entre 1 y 4, usted se toma cualquier valor, cualquier punto del intervalo que esté claramente adentro, sí, no puede ser ni ninguno de los dos extremos. Y ahí yo la reemplazaba en la derivada y el signo. Y si da negativa, es porque la curva, la gráfica de la función, en ese intervalo, es decreciente. Ya, porque vienen preguntas así en la prueba. Para que no sea tan largo el ejercicio, hay preguntas en que solamente les van a preguntar en qué intervalo es creciente la gráfica, en qué intervalo es decreciente. Solamente intervalos de que sea creciente o decreciente. Aparte de preguntarle máximo y mínimo. ¿Sí? Ya, y con esta información, uno llega a la conclusión de qué cosa. Si uno se imagina una gráfica que tenga un máximo y un mínimo, mira, aquí hay una gráfica que tenga un máximo y un mínimo, ¿no es cierto? Eso es un máximo y esto es un mínimo. Aquí están los intervalos. Aquí, miren, estos colores críticos. Se supone que aquí está el eje X, ¿no es cierto?
aquí está el X1 y aquí está el X2. Ya, si yo veo que aquí, en este intervalo, la derivada es positiva, la curva sube. Y si después yo veo que después del punto crítico la derivada es negativa, o sea, baja, es porque ese es un máximo. ¿Ya? Cuando la derivada cambie de positiva a negativa, en ese punto hay un máximo. O cuando cambie de subir a bajar, veanlo así mejor. No se lo aprendan así, como era de más a menos, de menos a más. No, pues, veanlo así mejor. De subir a bajar. Que es mejor que imaginarse algo que va subiendo y después baja. Porque ese punto es cúspide, es máximo. Y si aquí la derivada es negativa, porque la curva baja y la derivada después es positiva, después del valor crítico, es porque la curva sube nuevamente y ahí habría un mínimo, no hay otra opción. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Ya. Vamos al ejercicio. Mira, menos bla bla. Aquí está la función. F de x igual a x cubo menos 3x. Entonces, lo que hay que hacer es derivar. La derivada de x cubo es 3x cuadrado menos la derivada de 3x es 3. De aquí, de la primera derivada, calculo los valores críticos. La primera derivada la debo igualar a 0. Esta expresión, 3x cuadrado menos 3 igual 0. Debo resolver esa ecuación. Yo siempre aconsejo que factoricen. ¿Por qué? Porque miren, hay gente que me resuelve la ecuación así y ningún problema. Miren, si hay gente que piensa que, profe, pero yo puedo despejar la x de aquí, sí, ningún problema, despéjela. Voy a pasar el 3 positivo por acá. Ese que está restando, paso sumando. El 3 pasa dividiendo. ¿No es cierto? Pasa dividiendo el 3, 3 dividido por 3. Y aquí dice, profe, y aquí le aplico raíz cuadrada. Y me sale que x vale 1. Pero es que pero es que le falta una solución, si es cuadrática. ¿Cuál es la solución que falta? El menos 1. También sirve. Menos 1 al cuadrado también da 1 positivo. Dos valores críticos. Pero se les suele olvidar este. Por eso es que yo lo hago factorizando. Mire, voy a factorizar por 3. Y este paréntesis lo voy a volver a factorizar como suma por su diferencia. Entonces, multiplicaciones que dan 0. Ya, todos los factores que tengan x pueden ser 0. Este no tiene x, este vale 3. Este no puede ser 0, porque es 3, no dice 3x. Ya, cuidado, hay gente que me dice, este da 0 cuando x vale 0. Pero si no tiene x, le digo yo, ¿cómo si x vale 0? ¿Por qué esto va a dar 0? Nada que ver. Aquí no hay x, eso no da 0 nunca. Esto sí puede dar 0. ¿Cuándo este paréntesis da 0? ¿Cuándo x más 1 da 0? Cuando x vale menos 1. Y cuando este otro paréntesis x menos 1 da 0, pasa positivo cuando x vale 1. Y así uno va a la segura, no se le olvidan no se le quedan por ahí algunas soluciones así como perdidas, como aquí. 1 y menos 1, ¿ya? 1 y menos 1. Esto sirve bastante, miren, hacer aquí la recta numérica. Porque ahora que voy a hacer la tabla, primero está el menos 1, después el 1. Aquí tengo clarito los intervalos. Desde el menos infinito hasta el menos 1 sin incluirlo, porque yo en la tabla voy a hacer estación en menos 1. Voy a hacer estación. Después, segundo intervalo, desde el menos 1 hasta el 1, sin incluir los extremos, intervalos abiertos. Hago estación en 1 y desde el 1, el último valor crítico, al más infinito. Ya, eso, miren, aquí.
Mire, la tabla va a ser aquí la vamos a hacer la tabla. Necesito, ¿cuántas columnas? Necesito una columna, dos, tres, cuatro columnas. Ahí van a ir los intervalos, la función, primera derivada, conclusiones, vamos a tirar todas las líneas al tiro. Creo que estas son suficientes. 1, 2, 3, 1, 2. Sí. Sobró tabla. Miren. Primera columna, intervalos. ¿Cuáles? Estos. Vamos colocándolo. Del menos infinito al menos 1, sin considerarlo el menos 1, porque el menos 1 se considera en una fila exclusiva para él, porque el menos 1 algo tiene que ser, pues si apareció por aquí, es porque algo tiene que ser, algo importante tiene que ser el menos 1. Segundo tramo, del menos 1 al 1, sin considerarlo, y hago estación en 1. Esto significa hacer estación en 1. Y último intervalo, del 1 al más infinito. ¿Ya? Aquí va la función. Aquí va la primera derivada. Yo les dije, coloquen la derivada factorizada, ¿se acuerdan? Ahora hay gente que le molesta colocar la derivada así. No, profe, aquí está muy largo, yo prefiero colocar la derivada así. Yo uso la calculadora, así. ¿Para qué tanto más por menos menos? Yo uso la calculadora. Perfecto. Hagámoslo así como quieran. Coloquemos la derivada sin factorizarla. Así. Debe tener cuidado con la calculadora, sí. Y aquí van las conclusiones. ¿Y se acuerdan de esto? ¿Cómo se llenaba esto? La función, a ver, vamos, preocupémonos de la función primero. Y después de la derivada y las conclusiones. Pero primero la función, porque la función es bien breve la participación. La función, en los intervalos, en los tramos, no entrega ninguna información relevante. La función aquí en la tabla me entrega la imagen de los valores críticos. La imagen, la coordenada I del punto, porque este punto es el menos 1, falta la coordenada I, que me la va a dar la función, la imagen. Igual que este otro punto es el 1, pero falta la coordenada I. La imagen me lo da la función. Veamos cuál es la imagen de menos 1. Menos 1 al cubo, menos 1. Menos 3 por menos 1 más 3. Menos 1 más 3, 2. El otro punto, ¿cuál es la coordenada I del otro punto? La imagen de 1 lleve a la función el 1. A ver, 1 al cubo 1, menos 3 por 1, 1 al cubo 1, menos 3 por 1, menos 3, 1 menos 3, menos 2. Y aquí menos 2, menos 2. Esto con la función. Y ahora la derivada me va a permitir poder concluir qué son estos puntos. Si son máximos, si son mínimos, o puede que no sea ninguno de los dos. ¿Ya? Perfectamente. Puede que sea punto de inflexión, que es lo que vamos a ver después. Ya, vamos viendo con la derivada. El signo de la derivada en el primer tramo debe traer aquí a la primera derivada cualquier número que esté en este tramo. No puede ser el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el que usted quiera, el menos 2. Tome la calculadora y reemplace la X por menos 2 aquí. Pero cuidado, porque la calculadora tiene que escribirlo así. Si lo escribe así, está malo.
tiene que escribirlo así. Ahí sí está bueno. Y va a ver que le va a dar 9 positivo. Positivo. No me interesa el dígito, no me interesa el resultado, me interesa solamente el signo. Si la primera derivada es positiva, la curva sube o baja, sube. Dijimos que eso iba a significar de ahora en adelante creciente, sube. ¿Ya? Pasémonos del punto para saber si cambia esto. Porque si cambia, ahí este punto algo va a hacer. Pasémonos después del punto al otro tramo, entre el -1 y el 1. Mire, entre -1 y 1 está, pero yo creo, diciendo que voy a considerar el 0. Un número que esté entre -1 y 1, el 0. Profe, puede ser el menos 0,9, el 0,8, el 0,3. Sí, todos esos pueden ser, dan lo mismo. El signo, la matemática asegura que el signo, para todos estos números, el signo no va a cambiar. ¿Qué si x vale 0? ¿Qué signo da la primera derivada? Aquí es más fácil verlo. Si x vale 0, esto desaparece. 0, menos 3, menos, negativo. Primera derivada negativa, la curva es decreciente. Por lo tanto, ¿qué es lo que es este punto? Solamente tienen que leer que antes del punto, la curva viene subiendo la gráfica y después del punto baja. Es una cúspide, es un máximo. Porque es cúspide, va subiendo la gráfica y después del punto baja. La curva viene bajando y después del punto lo más probable es que suba. ¿Ya? Veamos el signo de la derivada después del punto. Del 1 al más infinito puede ser el 2, el 3, el 4, el 5, el que quieran. Si x vale 3, esto es fácil verlo aquí también. 3 al cuadrado, 9, por 3, 27, menos 2, 25 positivo. Positivo. La curva es creciente nuevamente. Y ahora se lee fácilmente que si la curva viene bajando, pasa por el punto y sube, es porque ese punto es un mínimo. Y ahí está la solución de la pregunta. Ya, x cubo menos 3x. Miren, vamos a GeoGebra para que vean el gráfico de x cubo menos 3x y vean que este es el punto máximo, menos 1,2, y 1, menos 2 es el punto mínimo. Aquí. GeoGebra está abierto, ¿no? Sí. X cubo menos 3x. Esa. Ahí está el punto máximo de coordenadas menos 1,2. No es el punto que está más arriba de todos, recuerden. Máximo no significa eso. Este punto que estoy marcando aquí está más arriba que el punto A, claro que sí. Su coordenada I es 4. Este tiene coordenada I 2, pero este no es máximo, porque no es cúspide. Este punto no es valor crítico. No era candidato a. La derivada aquí no da 0. Para que dé 0, la pendiente de la tangente tiene que ser horizontal, pendiente 0, como aquí. Y este es el mínimo, 1, menos 2. Máximo porque la curva de subir cambia a bajar. Mínimo porque la curva de bajar cambia a subir. Aquí la curva no cambia nada. La curva viene subiendo, pasa por el punto y sigue subiendo. Ya, eso. Miren, lo que quiero ver hoy es esto. En Paint nomás, si total vamos a hacer un ejercicio al tiro, sino aquí no hay mucho que explicar. Miren, concavidad, eso quiero ver. En la prueba también viene una pregunta de concavidad y me tocó a mí hacerla, dentro de las que muchas que tuvimos que hacer. Esa me tocó a mí hacerla. Y esto significa, miren, concavidad.
Mire, en vez de hablar de cóncava y convexa, que sería lo correcto, cóncavo y convexo, pero siempre se le olvida, profe, ¿cuál era cóncavo? ¿Cuál era convexo? Siempre se le olvida. Así que mejor vamos a hablar de cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. ¿Ya? Miren, esto. Aquí está la gráfica de una función f. Miren. Supongamos que esa es la gráfica de una función. Ya, no miren aquí, no miren ni el mínimo ni el máximo. No, 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 no. Miren acá, este punto. Este es el punto nuevo que vamos a definir ahora. Ya, no es la mitad de la curva. Hay gente que dice, la mitad de la curva. No, esta curva no tiene mitad, porque es infinita. Esta curva sigue para allá, y sigue para allá. No, no es la mitad. Este punto se llama punto de inflexión. Aquí abajito. PI, punto de inflexión. Entre paréntesis lo que es, como la definición. Punto en donde cambia la concavidad. Punto en donde cambia la concavidad de la gráfica. ¿Sí o no? Hay un antes y un después de este punto, ¿sí o no? Vamos a la gráfica mejor. Hay un antes y un después de este punto, ¿sí o no? ¿Dónde es cóncavo hacia arriba? Aquí, claramente, ¿no es cierto? Aquí no se les va a olvidar, yo creo eso, ¿no? Aquí la función f, aquí f, cóncava hacia arriba. También vamos a usar simbología mejor. Desde ahora en adelante, carita feliz para la concavidad hacia arriba. ¿Ah? Carita feliz, cóncava hacia arriba. Y aquí la función f, cóncava hacia abajo. ¿Ya? Y también, para no escribir a cada rato cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, simbología. Eso va a significar cóncava hacia abajo. Ahora, la definición matemática de esta cuestión es más que nada con esto. Miren, aquí se los voy a aprovechar. Cuando una curva es cóncava hacia arriba, cuando toda tangente queda por debajo de la curva. Yo por este punto puedo trazar una tangente y esa tangente queda por debajo de la curva. Por ese punto trazo una tangente. La tangente queda por debajo de la curva, cóncava hacia arriba. Y cuando es cóncava hacia abajo, cuando ocurre lo contrario. Por este punto trazo una tangente. La tangente queda por sobre la curva. La tangente queda por sobre la curva. Aquí las tangentes quedan por debajo de la curva. Ahí quedan por sobre. ¿Ya? Pero eso un poco no importa a nosotros. La definición me refiero. A mí me interesa qué tienen que ver las derivadas en esta cuestión. Y tienen mucho que ver. ¿Con qué color? Con negro. Cuando la curva sea cóncava hacia arriba, es porque la segunda, no la primera, la segunda es positiva. Eso me interesa en esta parte, que quede claro. Cuando una curva va a ser cóncava hacia abajo, porque ustedes no van a tener el gráfico a la vista. Yo el gráfico se los doy al final siempre. La gráfica va a ser cóncava hacia abajo cuando la segunda derivada sea negativa. Y si aquí la concavidad cambia, es porque cambia de signo, ¿no es cierto? La segunda derivada, porque entonces, ¿qué pasa con la segunda derivada aquí, en el punto de inflexión?
da 0. Si X igual P es punto de inflexión, entonces la segunda derivada en P da 0. ¿Ya? Hagamos un ejercicio. Y que haya que encontrarle todo. ¿Y cuál podría ser? Ese va a ser el segundo ejercicio. Tengo uno anotado aquí en un cuaderno, pero se va a hacer el segundo ejercicio que a lo mejor se los voy a dejar a ustedes. Y el primero, el mismo anterior, no cambiemos. Cambiemos a, por ejemplo, ya tengo por aquí. Este, miren, por ejemplo. El enunciado dice, localizar puntos extremos, máximo y mínimo, y de inflexión de las siguientes funciones. En la prueba les voy a preguntar en qué intervalo la curva es cóncava hacia arriba. ¿Cuándo es cóncava hacia abajo? Les voy a preguntar por el intervalo, no también, solamente. Aparte de preguntarle por máximo y mínimo. Así que esto, para que sepan bien hacer la tabla. La tabla les va a decir todo eso. Esta función, f de x igual a x cubo más 3x cuadrado menos 1. Esa es la función. Ya miren, pongan atención. Esto se hace así. Solución. Derivando. Voy a obtener la primera derivada y la segunda derivada. Primera y segunda. Y a lo mejor, profe, usted nunca ha visto segundas derivadas. Sí, pero es que es derivar dos veces, ¿no? Miren, la segunda derivada consiste en tener la primera derivada y esta primera derivada derivarla. Eso, ¿se entiende eso, cierto? Así que miren, derivando. Primera derivada. Derivando dos veces. Ahora, eso es lo novedoso. Y vamos a derivar dos veces. Primera derivada, la derivada de x cubo, 3x cuadrado, más la derivada de 3x cuadrado, 2 por 3, 6x, menos la derivada de 1, 0. Primera derivada. ¿Qué hacíamos con la primera derivada? ¿O qué se hace con la primera derivada? Lo que veníamos haciendo antes. De aquí voy a sacar los valores críticos. ¿Cómo? La primera derivada la debo igualar a 0. Ya, la primera derivada es 3x cuadrado más 6x tiene que dar 0. Voy a factorizar para resolver esto. 3x factor de x más 2 igual 0. Y ahora sí, ahora tiene x, este término, 3x. No dice 3 a solas, a secas, no. 3x. ¿Y 3x puede dar 0? Claro que sí. Cuando x valga 0. 3 por 0. ¿Y x más 2 puede dar 0? Claro que también puede dar 0 cuando x valga menos 2. Dos valores críticos. Y ahora viene lo novedoso. Entra la segunda derivada. ¿Cuál es la segunda derivada? Ni un problema. Es derivar la primera derivada. La derivada de 3x cuadrado, otra vez, 2 por 3, 6x, más, y la derivada de 6x, 6 por la derivada de x, que es 1, 6. De aquí, de la segunda derivada, salen los puntos de inflexión.
¿Ya? ¿Y cómo? Haciendo esto, por la definición. La segunda derivada en los puntos de inflexión tiene que dar cero. Igual que con la primera derivada, pero aquí con la segunda derivada. ¿Ya? La segunda derivada de la función tiene que dar cero. Debo resolver esta ecuación. Aquí está la segunda derivada. 6x más 6 igual 0. Aquí hay que despejar. El 6 pasa restando. Y ahora el 6 pasa dividiendo y sale que x vale menos 1. Ya, generalmente, no siempre, pero generalmente los puntos de inflexión están como en la mitad de los máximos y mínimos. Ya, miren, y ahora voy a hacer la tabla, pero le voy a agregar una columna. Le voy a agregar la columna segunda derivada, para que me vaya diciendo la concavidad. El signo de la segunda derivada me da la concavidad, cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. El signo de la primera derivada, recuerden, indica otra cosa. La primera derivada del signo indica si es creciente o decreciente. ¿Ya? No mezclen las cosas. Bien, cada uno con su tema aquí. Uno con que si sube o baja la curva y el otro con que si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. En todo caso, esto es convexo y esto es cóncavo, por si acaso. Pero vamos a hablar mejor en términos de cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Miren, están los tres números en la recta numérica, para que llegue clarito los intervalos que yo voy a escribir a continuación. De todos los números que aparecieron ahí en el estudio de las derivadas, ¿cuál es el más chico? El menos 2. Después el menos 1 y el 0. Tres valores, no valores críticos, pero tres puntos. 1, 2, 3, 4 intervalos. Primer intervalo del menos infinito al menos 2, voy a hacer estación en menos 2. Del menos 2 al menos 1, estación en 1, después voy a hacer en la tabla. Del menos 1 al 0, estación en 0, y este es el último número de la recta, de los que aquí aparecieron. Así que el último intervalo es del 0 al más infinito. Ya, aquí está la tabla. La tabla es un poquito más larga, sí. Pero no creo que tan larga, sino porque sobre espacio. Menos 2, menos 1 y 0. Y intervalos. La función. La primera derivada. La segunda derivada. Y las conclusiones. Y necesito con 3 intervalos, 4 intervalos. Va a estar el primer intervalo y la primera estación. Segundo intervalo. Segunda estación. Tercer intervalo. Tercera estación. Y último intervalo. Estos mismos. Vamos. Intervalos. La función, que es esta, primera derivada, que es esta, segunda derivada, se metió la segunda derivada aquí, que es esta, y aquí van las conclusiones. Ya, menos 2, 0 y 1. Perdón, menos 2, menos 1 y 0. Menos 2, menos 1 y 0. Ya, vamos escribiendo los intervalos aquí. Del menos infinito hasta el menos 2, estación en menos 2. Del menos 2 al menos 1, estación en menos 1. Siempre de izquierda a derecha, nunca devolviéndose. De menos 1 al 0, x igual 0, y este es el mayor de todos. Así que el último tramo es del 0 al más infinito.
Ya recuerden que la función ahí, ni ahí, ni ahí, ni ahí, con esos intervalos. La función entrega la imagen nada más. La imagen de -2, la imagen de -1 y la imagen de 0. Porque faltan la imagen en cada uno de esos puntos. La coordenada I me refiero. Bien, pues veamos la imagen de -2. -2 al cubo es -8. 4 por 3, 12. -1. ¿Cuánto da eso? 3. 3. Coordenada I, 3. El otro punto, cuando x vale -1. -1 al cubo -1. Eso va a dar más 3, -1, 1. Y por último, cuando x vale 0. Cuando x vale 0, 0, 0, -1. -1. Ya, y aquí se meten las derivadas para saber si esos puntos o son mínimos o máximos o si son puntos de inflexión. Ya, empecemos. Los signos, me interesan los signos, no el resultado numérico, solamente el signo que me dé la primera derivada y la segunda derivada en este tramo, del menos infinito al -2. Traigan aquí a la primera derivada y a la segunda derivada el número que ustedes quieran que esté en este tramo. ¿Ya? ¿Para qué alejarse tanto? El -3. Tomen la calculadora y coloquen, pero cuando un negativo se eleva a una potencia, entre paréntesis, por favor, así, 3 por -3, así, entre paréntesis, al cuadrado, según por, más 6 por -3, así, tal cual, pero entre paréntesis. Aquí no es necesario el paréntesis. ¿Ya cuánto da? ¿Qué signo? 3 por -3 al cuadrado, más 6 por -3. Positivo, ¿no es cierto? Me dio 9 positivo. Positivo. Ah, positivo. Significa que la gráfica de la función primera derivada positiva sube, es creciente. Y ahora veo la concavidad. ¿Qué signo da todo esto si x vale -3? 6 por -3 da -18. -18 más 12 más 6 es -12. Negativo, me interesa el negativo, el signo. Ah, segunda derivada negativa, ¿cómo es la concavidad cuando la segunda derivada es negativa? Hacia abajo. Ya estamos usando simbología. Creciente y cóncava hacia abajo. Después la vamos a graficar. Saltémonos el punto -2,3, porque una de estas dos cosas va a cambiar. Las dos no van a cambiar, porque si cambian las dos, es bien raro que cambien las dos, pero miren, para que cambien las dos, tendría que ser así, como así la cosa. ¿Ven? Este punto de aquí sería mínimo y además es punto de inflexión, porque cambió la concavidad y es cóncava hacia abajo, la curvatura está hacia abajo y aquí es cóncava hacia arriba y además es mínimo, porque aquí la curva baja y sube. Porque cambiaron las dos cosas. No, aquí no, estos son curvas quebradas, acuérdense que curvas no las voy a ver. Aquí va a cambiar solamente una de las dos. No, díganme cualquier número que esté en el segundo intervalo, del -2 al -1, o entre el -2 y el -1. Bueno, aquí estamos obligados a tomar un decimal nomás. El -1,5 puede ser. Ya, traigan el -1,5 a la primera derivada, traigan el -1,5 a la segunda derivada. A ver, ¿qué da?
Primera derivada. Si x vale menos 1,5, tome la calculadora y coloque 3 por paréntesis menos 1,5, cierran paréntesis al cuadrado, más 6 por 1, menos 5, más 6 por menos 1,5. Da negativo. Menos 2,20 negativo. No me interesa el número. Negativo. Primera derivada negativa, la curva es decreciente. ¿Ya? ¿Y qué pasa si x vale menos 1,5 en la segunda derivada? A ver, 6 por menos 1,5 más 6, negativa, menos 3. Negativa, igual que antes, no, esto no ha cambiado. La concavidad, al ser la segunda derivada negativa, la curva sigue siendo cóncava hacia abajo. Saltémonos el menos 1,1 para concluir. Ahora sí puedo concluir qué es lo que es este punto. ¿Qué es lo que es? ¿Qué está ahí? Es máximo, mínimo o punto de inflexión. El punto de inflexión queda afuera, queda descartado, porque el punto de inflexión, por definición, dice aquí, punto de inflexión, punto en donde cambia la concavidad. Y aquí la concavidad no ha cambiado, no ha cambiado, por lo tanto va subiendo y después baja, cúspide, máximo. Este es un máximo. Cada vez que yo tenga la información antes y después del punto, yo puedo concluir sobre qué es lo que es. Veamos el menos 1,1. ¿Qué pasa después del punto? A ver. Cualquier número que esté entre el menos 1 y el 0. 8 decimal va a tener que ser. Porque entre el menos 1 y el 0 hay puros decimales. Menos 0,5 ya. Vamos con los signos. Si x vale menos 0,5 y yo voy a la calculadora y lo reemplazo aquí, coloco 3 por paréntesis, porque es negativo lo que yo voy a ingresar, menos 0,5, cierran paréntesis, al cuadrado, más 6 por, ¿cuánto estoy reemplazando? Menos 0,5. Da negativo. O sea que la curva, primera derivada negativa, sigue bajando. No cambió su crecimiento. Segunda derivada de menos 0,5. A ver. 6 por menos 0,5 más 6. 3 positivo de ahora. Positiva. Segunda derivada positiva. ¿Cómo es la concavidad? Si la segunda derivada es positiva, la curva es cóncava hacia arriba. Y ahora puedo ver, para concluir sobre este punto, que como la flecha no ha cambiado, no es ni máximo ni mínimo, pero sí cambió la concavidad. Y cuando la concavidad cambia, esto es punto de inflexión. Y por último, voy a evaluar las derivadas en cualquier número entre el 0 y el más infinito. Puede ser el 1, puede ser el 2, ya el 2. Puede ser el 3. Pero ¿para qué cambiar? El mismo botón. Este es más fácil. Miren. Si x vale 2, 2 al cuadrado, todo positivo. Miren, si x vale 2 al cuadrado positivo por 3 positivo más 6 por todos positivo, positivo. La curva es creciente. Y si la segunda derivada acá reemplazo la x por 2, 6 por 2 más 6, súper requete recontra positiva. Cóncava hacia arriba. ¿Qué es lo que cambió? La flecha. Ya no es punto de inflexión. Cuando cambia la concavidad es punto de inflexión. Cuando cambia la flecha, según cómo cambie, si de subir a bajar máximo, pero aquí de bajar a subir mínimo. Y ahí están las respuestas, en la misma tabla. Y recuerden, yo les voy a preguntar también, a ver, ¿cuándo la curva es cóncava hacia arriba?
Y usted me tiene que responder cóncavo hacia arriba. Ah, van a venir con esta notación. ¿Dónde es cóncavo hacia arriba? Aquí. En estos dos intervalos. Aquí y aquí. O sea, del -1 al infinito. Sí, porque del -1 al 0 y después del 0 al más infinito, o sea, del -1 al infinito. Y además que va a tener un puro intervalo de concavidad, así que... O sea, va a ser un puro intervalo de cóncavo hacia arriba y un puro intervalo de cóncavo hacia abajo, los ejercicios que les voy a preguntar en, en la prueba. Así como es. Miren, ¿quieren ver el gráfico? Y para que vean todo esto, para que no se lo olvide. X cubo más 3x cuadrado menos 1. O yo les traigo el gráfico aquí mejor. Miren, espérenme, voy a ir a GeoGebra. Mientras grafico aquí. X cubo menos... Bueno, ¿cómo es? X cubo más 3x cuadrado. Ahí, más 3x cuadrado menos 1. Enter. Aquí está la gráfica. Saco una foto. El punto de inflexión no se ve muy bien, pero bueno. No sé, no es muy notorio que ahí cambie la concavidad. Aquí está el punto máximo, menos 2,3. Aquí está el punto de inflexión, que aquí no se nota mucho. El menos 1,1. Y aquí está el mínimo, el 0, menos 1. Esto es máximo. Menos 2 dice allá, por si acaso. Estos puntos de inflexión y esto es mínimo. Gráfico no se le va a pedir sí, en la prueba, eso sí que no. Ahora no sería tan difícil. ¿Cuál sería el gráfico apropiado de la siguiente función? Y si yo le doy la función y después los gráficos, y si usted hace bien todo el análisis, aquí se daría cuenta al tiro que cuál es el máximo punto de inflexión y el mínimo. Está dado en el dibujo. Ya, sería cosa de corroborarlo. Ya, miren, va a quedar propuesto este ejercicio. Y lo vamos a hacer, ustedes lo van a hacer, pero otro día. Porque ahora quiero ver materia nueva. Este es el ejercicio que va a quedar propuesto. Te lo voy a dar con solución. 2. Anótenlo por ahí en un papelito, para que no se lo olvide. Miren. X a la cuarta menos 4x cubo. O no, hagámoslo al tiro mejor. Y a partir de mañana vemos la materia nueva. Y hagámoslo al tiro para que esto quede bien completo al tiro. Ya, este dibujo es un poquito extraño. Esta función es un poquito extraña. No es tan así como el... Bueno, van a ver cuando lo vaya desarrollando. Miren. Ya, ahí está la función. Yo lo voy a desarrollar sin gráfico, ¿eh? Igual que el ejercicio anterior. No es necesario tener el gráfico a la vista para responder lo que se les va a preguntar. Ya, primera derivada, al tiro nomás. Primera derivada. La derivada de x a la cuarta, 4x cubo, menos la derivada de 4x cubo, x cuadrado. De aquí, de la primera derivada, salen los valores críticos. La primera derivada la tienen que igualar así. Tienen que resolver esta ecuación. Aquí está la primera derivada. 4x cubo menos 12x cuadrado igual 0. Voy a factorizar por 4x cuadrado es el factor común. 4x cuadrado por x da 4x cubo.
menos 3 para que me dé 12x cuadrado. ¿Cuándo 4x cuadrado va a dar? Cuando x valga 0, porque 0 cuadrado es 0. ¿Y cuando este paréntesis x menos 3 va a dar 0? ¿Cuánto x? ¿Ya? Valores críticos. Segunda derivada. Derivemos nuevamente. La derivada de 4x cubo, 3 por 4, 12, x cuadrado. Menos. Y la derivada de 12x cuadrado, el 2 pasa multiplicando al 12, 24. 24 por x elevado a 1. 24x. De aquí, de la segunda derivada, ahora sacamos los puntos de inflexión. De la segunda derivada salen los puntos de inflexión. Haciendo como, qué, de dónde, igualando a 0 la segunda derivada. La segunda derivada es esta que está aquí. Resolvamos eso. ¿Cuándo 12x cuadrado menos 24x puede dar 0? Voy a factorizar. Factor común 12x por x para que me dé 2x cuadrado menos 2 para que me dé 24x igual 0. ¿Cuándo 12x da 0? Cuando x valga 0. ¿Y cuándo x menos 2 da 0? Cuando x valga 2. Entonces, ¿cuáles son los intervalos? Primer intervalo. Del menos infinito al número más chico que apareció aquí, que es el 0,30. Primer intervalo. Voy a hacer estación en 0. Después del 0 al 2. Segundo intervalo, del 0 al 2. Estación en 2. Después del 2 al 3. Tercer intervalo. Voy a hacer estación en 3. Y último intervalo, porque no hay más, del 3 al más infinito. Pero si el 0 apareció 2 veces, sí, apareció 2 veces, ¿no? Pero se considera una pura vez en la tabla. ¿Para qué lo va a considerar 2 veces? Ya, vamos con la tabla. 0, 2 y 3. Acá. Un poquito largo esto, pero no es difícil. Es como bien mecánico. Así es la tabla. Intervalos. Primera derivada. Segunda derivada. Y conclusión. Primer intervalo. Primera explicación. Ya, vamos con los intervalos. Creo que es el último. Ya, miren. ¿Cuáles son los intervalos? Los que están ahí. Vamos, escribámoslo al tiro. Del menos infinito al 0. Estación en 0. Después del 0 al 2. Hago estación en 2. Del 2 al 3. Hago estación en 3. Y como no me quedan más valores aquí, el último tramo es del 3 al más infinito. Eso. Aquí va la función. Primera derivada. De la derivada. Segunda derivada.
y conclusiones. Ya, la función que me entregue las coordenadas y de los puntos que están aquí. ¿Cuánto da la función si x vale 0? Si x vale 0, 0 a la cuarta 0, menos 4 por 0, 0. Todo 0. 0,0 es el punto importante de la gráfica. Si x vale 2, ¿cuánto da la función? 2 a la cuarta 16. 8 por 4, 32. Menos 16. Otro punto importante de la función. 2, menos 16. Y el otro punto importante es cuando x vale 3. 3 a la cuarta, 9 por 9. 3 al cubo, 27. 54. Doble. 8. Y 81. Menos 108 son 19 más 8 son 27. Menos 27. Ahí está el otro punto. Ya, y ahora se meten las derivadas y los signos me van diciendo si la gráfica es cóncava hacia... Perdón. Primera derivada, si es creciente, decreciente. Y segunda derivada, si es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Vamos, traigan aquí a la primera derivada cualquier número que esté en este tramo, sin decirme el 0. O sea, cualquier negativo. Coloquen en la calculadora. 4 por paréntesis. 4 por paréntesis. Menos 1. Cierran paréntesis. Elevado a 3. Menos 12 por paréntesis. Menos 1. Cierran paréntesis al cuadrado. Me dio negativo. Y cuando la primera derivada es negativa, la curva es decreciente. Y ahora averiguo la concavidad. Si x vale menos 1 aquí, a ver, 12 por menos 1 al cuadrado, menos 24 por menos 1, da positiva. Y cuando la segunda derivada es positiva, la concavidad es hacia arriba. Decreciente y cóncava hacia arriba. Así. Esto es decreciente y cóncava hacia arriba. Pasémonos el 0, 0. Entre el 0 y el 2, el 1. Traiga aquí a la primera derivada el 1 y a la segunda derivada también el 1. A ver. Tome la calculadora y coloque 4 por 1 al cubo, 4, menos 12 por 1 al cuadrado, menos 12, negativo, va a dar menos 8. Primera derivada negativa, igual que antes, la curva sigue bajando. Y segunda derivada en 1, a ver, tome la calculadora y coloque 12 por 1 menos 24 por 1 le va a dar negativa. Negativa. Y cuando la segunda derivada es negativa, la concavidad es hacia abajo. Cóncava hacia abajo. Y ahora ustedes concluyen sobre el punto 0, 0 que como lo que cambió fue la concavidad, esto es punto de inflexión. ¿Ya? Porque cambió la concavidad, no la flecha. Cuando la flecha cambia es máximo o mínimo, según cómo cambie. Pero si la concavidad cambia es punto de inflexión. Entre el 2 y el 3, aquí nos vamos a tener que considerar un decimal. 2,5 ya. Entre el 2 y el 3, 2,5. Tome la calculadora y coloque 4 por 2,5 al cubo menos 12 por 2,5 al cuadrado. Negativo, otra vez negativa, sí, negativa. Ya, negativo. Segunda derivada en 2,5. 12 por 2,5 al cuadrado menos 24 por 2,5. Positiva.
La segunda derivada en 2,5 me dio positiva. Ah, aquí la función es decreciente, sigue bajando. El signo de la primera derivada no ha cambiado. Y ahora volvió a ser cóncavo hacia arriba. Volvió a cambiar la concavidad de nuevo, igual que aquí. Por lo tanto, otro punto de inflexión. Ahí hay un punto de inflexión y después aquí hay otro punto de inflexión. Ahí y ahí. Bueno. Y después del punto, después del 3, veamos las derivadas, qué signo dan. Puede ser en 4, puede haber sido en 5. Cualquier número después del 3. A ver, en 4, positivo, más que seguro, ¿no? 4 por 4 al cubo, menos 12 por 4 al cuadrado, súper positivo. Positivo. Ahora la curva es creciente, cambió el signo de la primera derivada. Es creciente. Y, a ver, si x vale 4 aquí, 12 por 4 al cuadrado, menos 24 por 4, positivo también. Segunda derivada positiva, la curva es cóncava hacia arriba. ¿Qué es lo que es este punto entonces? La concavidad no cambió, no es punto de inflexión. Cambió la flecha de bajar a subir, la curva viene bajando y después del punto sube, por lo tanto es un mínimo, no hay otra opción. Dos puntos de inflexión y un mínimo. Y claro, porque miren, la gráfica va a salir así, se las muestro la gráfica en GeoGebra. Acá. Pero repito, siempre los puntos de inflexión no son muy notorios en GeoGebra, no se nota mucho. Aquí está la función. X elevado a 4 menos 4x cubo. Ahí hay un punto de inflexión. Este se ve bien. El 0, 0, ¿no es cierto? 0, 0, un punto de inflexión. Aquí la curva es creciente y cóncava hacia arriba. Después es decreciente y cóncava hacia abajo. Pero eso no se va a notar aquí. El otro punto es ese. Ahí. 2, menos 16. Aquí cambió la curvatura de nuevo, pero aquí no se nota, no es perceptible en la vista. Se ve como si fuese una recta incluso. Y después llega acá al mínimo, miren, acá está el mínimo, ¿ven? 3, menos 27. ¿Ya? Entonces tiene punto de inflexión, otro punto de inflexión, un mínimo y nada más. ¿Ven? Decreciente cóncavo hacia arriba, decreciente cóncavo hacia abajo, decreciente cóncavo hacia arriba, creciente cóncavo hacia arriba. Eso es lo que decía la tabla. Acá. Decreciente cóncavo hacia arriba, punto 0, 0, decreciente cóncavo hacia abajo, punto, el otro punto, decreciente cóncavo hacia arriba, y después del mínimo, creciente y cóncavo hacia arriba. Ya, está bueno por hoy. Voy a detener la grabación. Mañana empiezo a ver problemas de